Hola a todos, espero que estén muy bien. Bueno, vamos a comenzar esta segunda parte de la materia en donde nos vamos a centrar en el concepto de trabajo. Y en esta videoclase en particular vamos a analizar el concepto de trabajo a través del tiempo. Sí, en la actualidad tenemos nosotros un concepto de lo que es el trabajo, pero bueno, este concepto que nosotros tenemos habrá sido el mismo a través de las diferentes sociedades y contextos históricos a través del tiempo. Eso es lo que vamos a ver durante este video. Veamos primero qué pasaba en las sociedades prehistóricas. Bueno, básicamente estas sociedades tenían una economía de subsistencia. ¿Qué significa esto? Que la mayoría de las actividades que se realizaban tenían que ver con justamente la subsistencia, la supervivencia, es decir, conseguir alimentos, construir y mantener un refugio. Entonces, la cantidad de actividades que habían en estas sociedades no eran tan variadas como las que existen en las sociedades actuales. Entonces, había una división del trabajo que era muy básica. Y acá podemos decir que el trabajo no se distingue de las demás actividades humanas, porque por ejemplo nosotros podemos distinguir entre trabajar, estudiar, tener momentos de ocio, pero para estas sociedades, como les digo, la mayoría de las actividades que realizaban tenían que ver con la conservación y la supervivencia. Entonces, difícilmente el trabajo se distinguía de las demás actividades que hacían. Básicamente todo lo que hacían era lo que nosotros consideraríamos trabajo. Y acá también otra cosa importante es que la dimensión colectiva primaba por sobre la individual, porque cada actividad que realizaban, cada trabajo que realizaban, era en pos de la conservación y la supervivencia de toda la tribu, de todo el grupo. Yo salía de casa, lo que se obtuviera en esa excursión de casa, que por otro lado se hacía de forma colectiva, no iba a ser solamente para que yo lo consumiera, sino para que lo consumiera toda la tribu. Entonces, todas las actividades eran colectivas. Vimos en clases anteriores que cuando aparecen estas primeras civilizaciones cambia el modo de vida nómade a uno sedentario, es decir, que las sociedades comienzan a asentarse en un solo lugar. Y esto es gracias a la agricultura, al desarrollo de la agricultura que va a generar un excedente económico, es decir, que vamos a tener mejoras en las técnicas agrícolas, lo que va a generar más comida, no solamente para que podamos consumir en el momento, sino para que podamos guardar para peores épocas o guardar para poder comerciar y obtener otros productos. Entonces esto ya va a generar que haya una división del trabajo más compleja, porque al haber excedente van a aparecer más actividades. Va a aparecer la burocracia, que es la que va a tener que ver con la administración de ese excedente, ¿sí? Contabilizar los excedentes, vamos a tener guerreros porque vamos a necesitar defender las ciudades, van a aparecer los sacerdotes, también van a aparecer los comerciantes. Entonces, ya no solamente vamos a tener actividades de subsistencia, sino vamos a tener más cantidad de actividades para realizar y por lo tanto una mayor división del trabajo. Y va a aparecer en estas civilizaciones de la antigüedad un fenómeno que es la esclavitud. La esclavitud existió en la gran mayoría de los pueblos de la antigüedad y era prácticamente la base y el sustento de muchas de sus economías. Los esclavos eran considerados inferiores en relación a una persona libre, ¿sí? Tenían un diferente estatus jurídico. El esclavo básicamente se podía vender y comprar y su actividad era el trabajo. La mano de obra de estos esclavos se utilizaba para tareas agrícolas, para la realización de obras, para la servidumbre doméstica, ¿sí? Entonces eran personas que no tenían libertad, sino que eran propiedad de otras personas. Y su actividad está asociada a lo que nosotros llamamos hoy trabajo, ¿sí? No trabajaban de forma libre, sino para sus dueños. La esclavitud no solamente fue la base para muchas de las economías de la antigüedad, sino que además era justificada. Fíjense lo que decían algunos de los filósofos de la antigüedad clásica como Platón y Aristóteles. Ellos decían que el trabajo, o definían el trabajo como un esfuerzo que debían hacer las personas para asegurarse el sustento y satisfacer sus necesidades vitales. Pero que era una actividad penosa y degradante. Sí, atentos con esto, era una actividad degradante. Por lo tanto, las personas libres, los hombres libres, no debían dedicarse a trabajar porque era algo degradante. ¿Sí? Los hombres libres tenían que dedicar su tiempo y su vida al ocio. ¿Por qué?
Porque solamente en el tiempo ocioso, en el tiempo libre, en el tiempo en el que yo no haga nada y no estoy trabajando, es el tiempo donde yo me puedo poner a pensar. Si no, ustedes piensen en lo siguiente. ¿En qué momentos de su vida se han puesto a pensar en cuál es el sentido de la vida? ¿Por qué estamos acá? Se han hecho esas preguntas filosóficas. Mientras han estado trabajando, mientras han estado haciendo alguna actividad o mientras han estado tirados en la cama haciendo nada. Es mucho más fácil hacerse estas preguntas y divagar y teorizar y filosofar cuando no estoy haciendo nada. Entonces, los filósofos decían que el hombre libre debe tener ocio, debe tener tiempo libre para dedicarse a las actividades que verdaderamente valen la pena, como la filosofía, la reflexión, la matemática, la discusión política. Entonces, todas estas actividades necesitaban tiempo libre. Pero, de todas maneras, yo necesitaba mi sustento. Necesitaba comer, necesitaba vestirme, necesitaba que alguien hiciera obras. Entonces, para eso existía la esclavitud. Ellos justificaban, ¿sí? Los filósofos de la antigüedad justificaban la esclavitud con este argumento. Para que los hombres libres puedan dedicarse al ocio y la filosofía, que son las actividades verdaderamente superiores, pues debe existir la esclavitud para que generalmente ocurre que asociamos la esclavitud con el trabajo físico, como el trabajo agrícola, la construcción, la servidumbre doméstica, pero esto no siempre era así. Por ejemplo, en Roma muchas veces el rol docente lo cumplían esclavos. Muchas veces el rol de los médicos también lo llevaban a cabo esclavos. Recordemos que esto lo vimos más o menos durante la primera parte de la materia, que vimos que durante el Imperio Romano muchos de los médicos eran esclavos que se habían traído de Grecia, ¿sí? Entonces, no siempre los esclavos hacían trabajos físicos. Sin ir más lejos, los gladiadores, que seguramente conocen, eran esclavos también, ¿sí? Tenían la función de entretener en el circo. Entonces, la esclavitud abarcaba muchísimas actividades, no solamente las del trabajo físico. ¿Qué pasó cuando llega la Edad Media? También recordemos clases anteriores donde vimos que durante esta etapa histórica primó una fuerte religiosidad, ¿sí? Una religiosidad que estaba asociada con el cristianismo, es decir, que la iglesia tuvo muchísimo poder en lo cultural, en lo social, en lo económico, y la idea del cristianismo fue la que primó. Entonces, ¿de qué manera veía el concepto de trabajo el cristianismo? En la Biblia, en el libro del Génesis, se relata la creación, donde Dios crea todo el universo, todos los elementos del universo, crea al hombre y a la mujer y los coloca en un paraíso, así que es el jardín del Edén. Y en ese jardín del Edén, el hombre y la mujer, Adán y Eva, no tienen que hacer nada para subsistir, ¿sí? Tienen su subsistencia asegurada, no tienen que hacer ninguna actividad. Dios les encomienda una sola cosa, que es que no coman del fruto del árbol del conocimiento del bien y del mal. Y el hombre y la mujer desobedecen a este mandato. Y esa desobediencia es un pecado, ¿sí? Y como consecuencia de este pecado, Dios expulsa a Adán y Eva del Edén, del paraíso, y les dice que a partir de ese momento ganarán el pan con el sudor de su frente. Es decir, que van a tener que trabajar, van a tener que esforzarse para poder tener su subsistencia. Es decir, que para la concepción cristiana, el trabajo es un castigo por culpa del pecado original, que es el que cometieron Adán y Eva. Por lo tanto, la visión del trabajo va a ser bastante negativa para el cristianismo y eso se traduce en una visión negativa del trabajo durante la Edad Media. Recordemos también cómo era la organización social que existía durante la Edad Media. Acuérdense que habían tres estamentos, tres grupos sociales, que eran los sacerdotes, ¿sí? O toda la organización de la iglesia, que eran los que se dedicaban a orar por los demás. Estaban los que luchan, que eran los nobles, que eran los que se encargaban de defender a la población y que eran la clase privilegiada. Y estaban todos los demás, que eran los que trabajaban. Otra cosa que sucede con el cristianismo es que va a desaparecer gradualmente la esclavitud. ¿Por qué? Porque para el cristianismo todos los hombres van a ser iguales. Entonces, la esclavitud
que divide a los hombres como unos superiores y otros inferiores, y a seres humanos que eran un producto que se podía vender y comprar, este concepto va a ser incompatible con el cristianismo, que dice que todos los hombres son iguales. Entonces la esclavitud de a poco va a ir desapareciendo. Esto no significa que las personas que se dedicaban a trabajar fueran tomadas en pie de igualdad por los demás, sino que va a desaparecer la esclavitud, pero va a aparecer la servidumbre. Acuérdense que los siervos eran aquellas personas que se ponían al servicio de un señor a cambio de su mano de obra, ¿sí? Pedían la protección de ese señor a cambio de su trabajo. Entonces, los siervos trabajaban en las tierras de los señores, apartaban un poco para su consumo personal, para su subsistencia, y lo demás era dado en tributo a estos señores. O sea que básicamente estamos hablando de lo mismo. Era una esclavitud en la práctica, pero ya no se consideraba esclavitud jurídicamente, sino que se hablaba de servidumbre. Seguían siendo hombres libres, pero que se ponían al servicio de un señor. Durante la Edad Media también van a aparecer diferentes movimientos monásticos. Y va a haber uno en particular que va a ser el benedictino, que va a tener como regla dentro de sus monasterios esta que ustedes ven acá en latín, que era ora et labora, que significaba orar y trabajar. Entonces los monjes que entraban a ese monasterio tenían como regla el trabajo. Y por lo tanto acá esta orden monástica le va a dar al trabajo otra dimensión distinta. El trabajo no como un castigo, sino como algo que va a agradar a Dios, ¿sí? Como un sacrificio que hacían estos monjes a Dios. Y esto va a significar también una gran explosión económica en estos monasterios, en donde los monjes van a empezar a trabajar, ¿sí? Van a crecer muchísimo económicamente estos monasterios. ¿Qué va a ocurrir durante la Edad Moderna? Bueno, primero que nada, acuérdense que había habido un cisma dentro de la Iglesia, donde se habían separado, donde había habido un movimiento de crítica hacia la Iglesia Católica, y eso generó una separación, una división en la Iglesia. Entonces aparece la Iglesia luterana o la Iglesia protestante, ¿sí? Que se separa de la Iglesia Católica. Para la visión luterana, que fue sobre todo abrazada por los burgueses, que acuérdense que era la clase social que estaba surgiendo en ese momento, para los burgueses que abrazan el luteranismo, el trabajo va a ser algo agradable a Dios. ¿Sí? Ya se va a dejar de ver al trabajo como un castigo divino, sino como algo que se ofrece a Dios y a Dios le agrada. Y además para los luteranos, para los protestantes, el trabajo va a ser considerado como un fin en sí mismo, no solamente como un medio para preservar mi vida y para generar mi subsistencia, sino que es algo que a mí me permite realizarme como individuo. Entonces, la perspectiva sobre el trabajo comienza a cambiar. Y recordemos también que en la Edad Moderna avanza la burguesía como un grupo social que va ganando y generando cada vez más poder. Recordemos que para la burguesía el trabajo era considerado la base del ascenso económico y del ascenso social. Y otro evento muy importante durante el comienzo de la Edad Moderna va a ser la llegada de los europeos a América. Los europeos al llegar a América se van a encontrar con distintos grupos de aborígenes. Algunos de ellos van a resistirse a la conquista y van a ser exterminados, y otros van a ser sometidos temas de trabajo como la encomienda, que en la práctica eran muy parecidos a la esclavitud. Pero se generó todo un debate acerca de si los habitantes americanos eran seres humanos o no, si tenían alma o no. Finalmente, en ese debate se determinó que sí, que los habitantes americanos eran seres humanos, tenían alma, pero al no ser cristianos, los europeos tenían el deber de evangelizarlos. O sea que además de sus sistemas de trabajo de la encomienda, los aborígenes trabajaban para los españoles y recibían como una especie de compensación la evangelización. En este proceso histórico también podemos destacar la reaparición de la esclavitud. Fundamentalmente los esclavos se traían desde África para trabajar en las plantaciones intensivas, en el trabajo doméstico. Esto generó también ciertas características propias de las sociedades americanas, donde hubo un encuentro de diferentes culturas, la cultura europea, la cultura africana, la cultura de los diferentes grupos aborígenes, que es lo que da
origen también a nuestras culturas latinoamericanas que son tan ricas y diversas. Bueno, la semana que viene seguimos. Chau, chau.